Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela F. Mientras más documentos revisaba, más convencida estaba Asille de que la desaparición de Ali Demir no había sido un simple accidente ni una decisión voluntaria. Todas las pistas parecían conducirla hacia la misma persona. En su mente comenzaba a tomar fuerza la idea de que Rista había estado involucrado en la desaparición de Ali y que de alguna manera se había beneficiado de su fortuna y de sus propiedades. Aunque todavía no contaba con pruebas definitivas, las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Al mismo tiempo, Hassan continuaba avanzando en su propia investigación. Viajaba junto a sus hermanos en el coche mientras el hombre que habían capturado permanecía bajo vigilancia. El ambiente era tenso, especialmente porque Hassan empezaba a perder la paciencia. Con tono serio, le dejó claro al sujeto que sería mejor para él que toda la información que estaba proporcionando fuera verdadera. Le advirtió que si descubrían que solo les había hecho perder el tiempo con mentiras, tendría que afrontar las consecuencias de haberlos engañado. Mientras tanto, en la empresa, Asille tomó una decisión que llevaba años evitando. Después de reflexionar durante toda la noche, llamó nuevamente a su abogado para darle instrucciones precisas. Cuando el hombre llegó a su oficina, le preguntó qué necesitaba. Asille le informó que quería convocar una reunión extraordinaria en la sala de juntas y que todos los accionistas debían estar presentes. Además, pidió expresamente que Hassan asistiera. La petición sorprendió al abogado. Confundido, señaló que Hassan no tenía ninguna participación oficial dentro de la empresa y que técnicamente no existía una razón para convocarlo. Entonces Asille reveló la verdadera razón. Le explicó que había decidido transferir todas sus acciones a Hassan y que debido a ello era indispensable que estuviera presente durante la reunión. El abogado quedó impresionado por la magnitud de aquella decisión. Sin embargo, se limitó a asentir y tomar nota de las instrucciones. Antes de marcharse recibió una última orden. También debía avisar a Ali y a Murad para que acudieran a la reunión. Mientras tanto, en la mansión, Ali acababa de finalizar una llamada con un especialista de Estados Unidos. La conversación había traído noticias alentadoras. Con evidente satisfacción compartió la información con Murad y le explicó que los médicos habían encontrado una nueva alternativa de tratamiento que aumentaba considerable las posibilidades de que pudiera volver a caminar. La noticia emocionó a Murad profundamente. Durante unos segundos apenas pudo contener las lágrimas y terminó abrazando a Ali para agradecerle todo el esfuerzo y apoyo que le había brindado. Sin embargo, aquel momento de felicidad fue interrumpido cuando ambos recibieron simultáneamente un mensaje del abogado de la empresa. En él se les informaba que debían presentarse cuanto antes en la sala de juntas para una reunión importante. Al mismo tiempo, Hassan recibió un mensaje de Asille solicitándole que acudiera a la empresa de inmediato. La petición le resultó extraña. Mientras observaba la pantalla del teléfono, sus hermanos comenzaron a bromear con él. Según ellos, la explicación era más que evidente. Estaban convencidos de que Asille finalmente había decidido reconocerlo públicamente y transferirle las acciones que le correspondían por derecho. Hassan se mostró escéptico ante aquella posibilidad. Aunque reconocía que la invitación era inusual, no creía que Asille fuera capaz de tomar una decisión tan importante de un día para otro. En su opinión, probablemente solo necesitaba hablar con él sobre algún asunto relacionado con la investigación o con los documentos que había estado revisando. Sus hermanos, sin embargo, seguían insistiendo. Le recordaron que llevaba años luchando por descubrir la verdad sobre su familia y que si realmente existía una oportunidad de reclamar lo que le pertenecía, no debía desaprovecharla. También le señalaron que no se trataba únicamente de dinero. Tener acceso a esos recursos podría permitirle ofrecerle un mejor futuro a Efe y darle la estabilidad que siempre había querido para su hijo. Ali se enfureció al enterarse del verdadero motivo de la reunión convocada por Asille. Sin perder tiempo tomó el teléfono y la llamó para exigirle explicaciones. Apenas ella contestó, comenzó a reclamarle por su intención de transferir sus acciones a Hassan y le preguntó si acaso estaba haciendo todo aquello para vengarse de él. Asille rechazó esa acusación y le aclaró que no se trataba de ninguna venganza, sino de algo mucho más simple. Hassan era su hijo y tenía derecho a formar parte de la empresa igual que los demás. Ali no aceptó aquella explicación y le advirtió que no iba a permitirlo. Según él, Hassan no tenía lugar dentro de la compañía, y si ella insistía en llevar adelante ese plan, haría todo lo posible para impedirlo. La llamada terminó en medio de la tensión y una vez sola, Asille afirmó con firmeza que Ali podía enfadarse cuanto quisiera, porque esta vez estaba decidida a darle a Hassan lo que consideraba suyo por derecho.
Mientras tanto, Hassan llegó junto a sus hermanos hasta el lugar donde supuestamente se escondía Sadón. Nada más bajar del coche, notó que la puerta de la vivienda estaba abierta. Aquello despertó inmediatamente sus sospechas, así que sacó su arma y entró con cautela. Revisó cada rincón de la casa, pero no encontró a nadie. Lo único que halló fue una nota abandonada sobre una mesa. En ella podía leer un mensaje burlón que afirmaba que jamás lograrían encontrar a Sadón. Hassan salió furioso de la vivienda, preguntándose hacia dónde habría escapado esta vez. Sin embargo, cuando ya se disponía a marcharse, escuchó un ruido procedente del patio trasero. Se asomó rápidamente y alcanzó a ver a Sadón alejándose a toda velocidad. Sin perder tiempo, llamó a sus hermanos para que lo ayudaran a perseguirlo. Los 4 intentaron alcanzarlo, pero Sadón logró aprovechar el caos para escapar nuevamente. Durante su huida, Sadón regresó al lugar donde habían dejado al hombre que los había traicionado. Convencido de que aquel individuo representaba un peligro, decidió silenciarlo para siempre. El hombre, que permanecía atado y sin posibilidad de defenderse, cayó al suelo gravemente herido. Cuando Hassan y sus hermanos regresaron minutos después, encontraron la escena y pensaron que ya era demasiado tarde. Sin embargo, Kadir se inclinó para comprobarlo y descubrió que todavía tenía pulso. Al escuchar aquello, Hassan sintió algo de alivio, aunque la rabia seguía consumiéndolo. Estaba convencido de que Sadón conocía demasiados secretos y juró que tarde o temprano lo encontraría para hacerlo responder por todo. Más tarde, Hassan regresó al antiguo taller de su padre y volvió a reunirse con el anciano que había sido uno de sus mejores amigos. Esta vez le preguntó directamente cómo era posible que alguien tan cercano a Ali Demir supiera tan poco sobre lo que ocurrió después de su desaparición. El hombre reflexionó durante unos instantes antes de recordar un detalle importante. Le contó que Ali había estado profundamente enamorado de una mujer y que durante mucho tiempo fue inseparable de ella. También aseguró que si alguien conocía la verdad sobre su desaparición, probablemente sería esa mujer. Hassan pensó inmediatamente en Asille, pero cuando intentó confirmarlo, el anciano admitió que habían pasado demasiados años y ya no recordaba el nombre de aquella persona. Horas después, Hassan recibió una llamada inesperada. Era Asille. Con una voz seria y diferente a la de otras ocasiones, le informó que se encontraba en su casa porque necesitaba hablar con él. También le prometió que había llegado el momento de contarle toda la historia de Ali Demir sin ocultar nada. Aquellas palabras sorprendieron profundamente a Hassan, que llevaba años buscando respuestas y nunca había conseguido que Asille hablara con sinceridad sobre el pasado. Al mismo tiempo, en la mansión se desarrollaba otra situación delicada. Aisha apareció frente a Ali llevando una maleta. Su decisión parecía definitiva. Sin rodeos, le comunicó que abandonaría la mansión para siempre. Ali intentó detenerla inmediatamente y le pidió que reconsiderara lo que estaba haciendo, pero Aisha ya había tomado una decisión. Le explicó que no podía seguir viviendo allí y que necesitaba empezar una nueva etapa lejos de aquel lugar. Cuando Ali quiso saber a dónde pensaba ir, ella respondió que primero intentaría quedarse en casa de Hassan. Si él no quería recibirla, buscaría otro lugar donde vivir, pero bajo ninguna circunstancia regresaría a la mansión. Antes de marcharse, también le pidió que siguieran cuidando a Efe como siempre lo habían hecho. Según ella, era mejor que el niño continuara sin saber que ella era su verdadera madre antes que exponerlo a más dolor y conflictos familiares. Aisha ya había tomado la decisión de marcharse. Con la maleta en la mano se dispuso a dar media vuelta y abandonar la mansión definitivamente. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, escuchó una voz que la hizo detenerse en seco. Efe corrió hacia ella y con lágrimas en los ojos la llamó mamá. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Aisha quedó paralizada por la emoción, mientras Ali y Zule se observaban mutuamente sin encontrar palabras. El secreto que habían intentado proteger durante tanto tiempo acababa de salir a la luz y comprendieron que desde ese momento nada volvería a ser igual. Aisha soltó la maleta y abrazó a Efe con todas sus fuerzas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus rostros mientras escuchaba al niño repetir una y otra vez aquella palabra que había esperado durante tanto tiempo. Efe también lloraba y le suplicaba que no se fuera, que se quedara junto a él. Para ambos, aquel era un momento que cambiaría sus vidas para siempre. En medio de aquella escena, una empleada apareció apresuradamente para informar a Ali que había llegado una visita inesperada. Ali se volvió hacia la entrada y al ver quién acababa de llegar quedó completamente impactado. Un hombre vestido de negro acababa de entrar en la mansión. Su sola presencia bastó para alterar el ambiente de la casa.
Mientras tanto, Asille permanecía en su hogar esperando la llegada de Hassan. Tenía preparados varios documentos que pensaba mostrarle y que contenían información decisiva sobre la investigación de Ali Demir. Fue entonces cuando recibió una llamada de Ali. Nada más contestar, preguntó qué estaba ocurriendo. Desde el otro lado de la línea, Ali le pidió que acudiera inmediatamente a la mansión porque su padre había regresado. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata. Los documentos que sostenía se deslizaron de sus manos y cayeron al suelo. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar, comenzaron a pasar por su mente todos los descubrimientos que había realizado durante los últimos días y sobre todo la conclusión a la que había llegado. Durante años había creído que Riza había asesinado a Ali Demir para quedarse con toda su fortuna. En la mansión, Ali decidió actuar con rapidez. Le pidió a Aisha que se llevara a Efe a otra habitación y también pidió a Zule que se ocupara de Burak. No quería que los niños estuvieran presentes durante la conversación que estaba a punto de producirse. Poco después, Asille llegó a la mansión. Respiró profundamente antes de cruzar la puerta principal, intentando prepararse para lo que fuera que iba a encontrar dentro. Sin embargo, nada la preparó para la imagen que apareció ante sus ojos. En cuanto entró al salón, vio a Riza. La sorpresa se transformó inmediatamente en indignación. Sin rodeos le preguntó cómo se atrevía a aparecer después de tantos años desaparecido y justo cuando ella había decidido transferir sus acciones a Hassan. Riza respondió con frialdad. Según él, no estaba dispuesto a permitir que todo lo que había construido terminara en manos de Hassan. Insistió en que el patrimonio, la empresa y todo lo que había conseguido pertenecían únicamente a sus hijos. Aquellas palabras terminaron de hacer estallar a Asille. Con firmeza le respondió que nada de aquello le pertenecía realmente. Le recordó que todo había sido de Ali Demir y que Hassan tenía tanto derecho como cualquiera a reclamarlo. La discusión se volvió aún más intensa cuando Asille afirmó que ya conocía toda la verdad. Lo acusó directamente de haber asesinado a Ali Demir para quedarse con su fortuna y construir su imperio sobre aquella tragedia. En ese preciso instante sonó su teléfono. Era Hassan, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en la mansión. Llamó para saber dónde se encontraba y para exigirle que cumpliera su promesa de contarle finalmente toda la verdad sobre su padre. Antes de que Asille pudiera responder, Riza le arrebató el teléfono de las manos. Con tranquilidad le informó a Hassan que todos se encontraban en la mansión y que lo estaban esperando. Después cortó la llamada. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Riza volvió a mirar a Asille y quiso saber exactamente qué pensaba contarle a Hassan cuando llegara. Asille, cansada de esconderse y de cargar con secretos durante tantos años, respondió que le diría toda la verdad. Aquella respuesta hizo que la expresión de Riza cambiara. Con una mezcla de desafío y amenaza le preguntó si también pensaba contarle que ella estuvo presente el día en que Ali Demir murió. Las palabras golpearon a Asille como una bofetada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras recordaba aquel momento que había intentado enterrar durante décadas. Con la voz quebrada respondió que en aquel entonces no sabía qué hacer. Estaba sola, abandonada y sin nadie que pudiera ayudarla. Aseguró que él la había dejado tirada cuando más lo necesitaba y que durante años tuvo que cargar con el peso de aquel secreto completamente sola. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.